Estaba aparcado esperando a su esposa que estaba de compras por la tarde. Él copiaba código en el coche, un hombre de pelo gris escuchando con cascos y escribiendo en un tablero. Los resultados fueron frustrantes. Las velocidades iban de 20 a 24 ppm y siempre había esa sensación de pánico, que no podía superar, coleando que era exactamente lo que estaba experimentando. El problema era que no sabía que lo estaba haciendo mal. Preguntando a quienes habían pasado el examen resultó la respuesta clásica: práctica. Bueno, mi práctica era lo que no estaba haciendo. Artículos de revistas en copiado diferido no decían cómo aprender la técnica. La frase típica vista de la habilidad de copia diferida aparecía mágicamente después de suficiente práctica. Él escribió esto después de leer los principios presentados aquí. Comillas: el dominio del código ha tomado una vida de mí mismo y estoy determinado a hacerlo. Ahora tengo que intentar estas durante la semana ya conseguida y hacerlo trabajar. Estoy perdiendo la presión para mantenerme. Mantener la calma es mi más nueva amonestación. Me han dado la respuesta al problema. Lo he llevado por años. Los métodos presentados en este libro son métodos de trabajo prácticos para el momento del examen. Capítulo 22. Lista de palabras para práctica. Las 100 palabras agrupadas por función y añadidas las palabras y a ande tistes etad somealen y ever y bobits bad suchoter, y memaibeus autigriega ou youre y mis segeritiste y temteir, man mem people time work bel mayo vil canone tu ogre atlitle first, at bayon ponover before tu from bitin into out for of about up, ben ten no how so like as bel very only no not more teretan, andorith but. BAM sare vas vere ben asabead mayo can could bilbo ult salso uld must sai sairgo comedo made bork. Algunas frases compuestas de estas palabras solitarias son: It is only tere 2. Y o bin like your work 3. ABY o ben nauto 4. Base bitger 5. Y cango no 6. B must say tad 7. Bold the people come 8. Seas agreat bork 9. Tere are moreover tere 10. Suchmen mayo goin 11. Tesemen mayo come first 12. Albuty o abb en tere 13. It vas as little astad 14. Y o sould not have said it 15. Hawase made up your work 16. Eas ben very bell 17. No man said more than tad 18. Mayo not do anymore 19. B must like this 20. Are they like them? El resto de las 500 palabras más comunes did louse y tact 10 se harán h en news et agostos une y en orson y far of ten digarm feu ulto asgeto un triadot paius boigot put carlo red sir yes bicrillet sarcut clie mrs il also case even five headless just mail 11 sem top al bank fil bank tells en open mind life gpr forever city army bacost faithful el que flying mis partship to sweet lady man event told so pass most life del grave fact lead vestbildo es fall here lere kinglon move por site to bere bon town son read mucho kneu high hibe fet done body book don't felt gone old no lost name real short tree white wind true step rest near lo fland con got till door bot. Caldon fin dalf hope last mate ne road stop turn viscame drop fine hand door late mark next room sure bite word yar valk tapes amenote mean left ide a hard fire edge care young bad thing speak right paper least her dress brin. Above of ten water think stand river partileave arte early wild after carry again fit horse like place round start to severe alone cause force house marry plant serve state trevit still to die bole short point me two man found child alone vegan color given large mount price small story underworld boss tried stots in the power money labor front close among begin court green laugh night kite smile table until brite being cover up pilear norde reach sound taken voice brong chance across lecter en out public 20 always change family matter bonder answer coming fater moment reason resulta peer demand figure moter remain supply around doctor follow myself return system became dollar friend number schol second.
Office Garden during me come better pen person toward hundred against broad produce company all reduce band receive country American morning several another evening nothing suppose because herself perhaps strong believe in self picture better between all ever present without national continue question considering crease American interest possible anything children remember business to getter important themselves Washington government something condition president algunos prefijos y sufijos comunes prefijos que no están en palabras frecuentes, un ex-red dismiss con comfort pursuit pur proposed and para for un suspects to trans sufijos que no están en palabras frecuentes. Lying if al full resume sult jurelogigram judgrapment pose puteta incient spec irreulate hecter algunas frases comunes para practicar beare in the ace and the bill bebe built at the it is donotia m to the for the of this to ten it bas and the of from metad bas on the table 6 civil in atere y se bas y built at bas algunas palabras largas para practicar somewhere neus paper wonderful exchange house old grandfather overlook depending movement and some contained amounting Homestead Workmanship Production Discovered Preventing Misplaced Requested Breakfast Department Investment Throughout Furnishing Regulation Forwarded Friendship with Foundation Department Geography Important Lemonade Graduation Federated Educational and Kerchief Conversation Arrangement Nickgown Commercial Exceptional Prosperity Subscription Visionary Federation Ereto for Ingredients Certificate Pneumonia Interview Knowledge Stockholders Property Chaperone Permanently Demonstrated Immediately Responsible Chautauqua Candidate Supervisor Independent Strawberry Epidemics Specification Agricultural Catalogues Posporus Schedules Rheumatism Temperature Circumstances Convenience Pullman Trigonometry Bourgeois Slenderize Camouflage Broadcast Defamatory Ramsack Bimonthly Predetermined Element Beleagered Voluptuous Intoxicating Depository Pseudonym Indescribable Hieroglyphics Morpologist Yugoslavia Quinosure Parallelogram Pleasurable Toxicology Basonist Influenza Practicando tales palabras te puede ayudar a conseguir usarlas para leer largas palabras sin perder parte de ellas. Capítulo 23 Asegurándote que entiendes desde el punto de vista del origen la comunicación falla a menos que nuestro mensaje viaje y sea entendido. Las señales débiles y pobres condiciones durante la transmisión estática, interferencia, desvanecimiento contribuyen para que el fallo parcial llegue. En todas estas condiciones, la comunicación telegráfica es inmensamente superior a la voz porque casi toda su energía es concentrada con efectividad en una banda muy estrecha. Aunque esto tiene un costo tomando más tiempo para comunicar las mismas palabras. Además también puede sufrir pérdida parcial debido a las condiciones de transmisión al igual que una evidente accidental falta de entendimiento. ¿Cómo se pueden reducir estas pérdidas al mínimo? Vamos a enfocar en el uso del origen de las palabras en sí mismas. En palabras incluimos el uso de abreviaturas y señales Q. Retroalimentación y redundancia. Raramente pensamos como hablamos cuando estamos conversando. Cuando hablamos cara a cara generalmente podemos decir si estamos entendiendo o no por la retroalimentación a través de las reacciones y respuestas del oyente. Pero cuando nuestra comunicación es remota, por voz a través de un cable o la radio, las pistas visuales para el entendimiento del oyente se pierden. Cuando el código telegráfico es el vínculo, las pistas audibles tono de voz de un comentario o réplica, ya, etc. también se pierden. La interrupción relativamente poco elegante es la única posible retroalimentación directa mientras se transmite el código, y es una interrupción ambigua, hasta que el operador receptor explica su problema. Es cuando hablamos, tanto cara a cara o por medios remotos, que la mayoría de nosotros tendemos a usar más palabras que el mínimo raspado necesario para ser entendido, esto es llamado redundancia. El grado de redundancia varía de persona a persona y de situación a situación. La redundancia aumenta el contexto desde el cual el oyente puede entender. Cuando escribimos generalmente somos más cuidadosos en cómo decimos las cosas que son importantes que cuando hablamos. Damos más consideración a la elección de palabras y el modo que las escribimos, llegamos a ser más circunspectos y precisos en orden a minimizar el posible malentendido del oyente de lo que decimos. Ya que no tenemos retroalimentación de ningún tipo, generalmente tendemos a usar más palabras que las mínimas necesarias en orden a compensar esa carencia. En comunicación telegráfica la tendencia,
en gran parte debido al tiempo requerido para transmitir, es eliminar toda palabra que no se ve absolutamente necesaria. Abreviamos de varias formas, generalmente a lo esencial, el mínimo requerido para expresar la idea. Primero dejamos palabras, y luego tendemos a abreviar lo que más o menos pensamos nos atrevemos a omitir y todavía es entendible. Esto es realmente cierto cuando se paga una transmisión por palabras. Lo que hemos estado diciendo es esto, la redundancia ayuda a asegurar una comunicación adecuada y más precisa. Esto es, normalmente usamos más palabras y expresiones que el mínimo raspado para comunicarnos. El tiempo, sin embargo, es un factor que trabaja contra la comunicación telegráfica. No es tan rápida como hablando en términos de palabras por unidad de tiempo. En orden a balancear el factor tiempo contra el factor inteligibilidad, el causante de un mensaje telegráfico generalmente sopesa cuidadosamente exactamente qué palabras usar y cómo ponerlas juntas. Si es sensato también considerará el efecto de posibles errores o distorsiones durante la transmisión y recepción que puedan producir ambigüedad. Repetición y contaje de palabras que podemos hacer los aficionados para minimizar el malentendido o fallo completo de nuestras comunicaciones. Una de las cosas más comunes es simplemente repetir cada palabra o palabras, o el mensaje completo. Podemos repetir solo las palabras o números más críticos 2 o 3 veces. Los números son casi imposibles de corregir porque no hay un contexto significativo para ayudarnos. Otra forma de repetición es preguntar a la estación receptora que repita el mensaje al emisor palabra por palabra. Esto asegura bastante la perfección. Pero esto, repitiendo cada palabra como ha sido enviada, requiere al menos el doble del tiempo original en el aire. El contaje de las palabras en una transmisión ha sido una práctica habitual comercial común, pero no es usada generalmente excepto para mensajes tipo tráfico. No asegura la precisión completa las palabras exactas y su deletreo. Uso de redundancia inteligente. Podemos a menudo prevenir el malentendido añadiendo una palabra o dos a una comunicación corta. Por ejemplo, para confirmar una cita para un QS o posterior en el día, decir cool esta tarde o cool PM en lugar de simplemente cool ayuda a asegurar que el otro operador sabe qué quieres decir hoy, y que tú no estás anulándola como de otro modo podría pensar debido a alguna interferencia, etc. Cuando las condiciones se deterioran rápidamente, esta puede ser nuestra única esperanza para salir antes de que la comunicación llegue a ser imposible. Una pequeña previsión con estas líneas en la parte del emisor puede ayudar a evitar malentendidos desafortunados. Especialmente cuando simplemente queremos salir y las condiciones son muy pobres, debemos elegir nuestras palabras y expresiones cuidadosamente. En el extremo receptor aquí preguntamos comillas ¿seré capaz de copiar o leerlo? Comillas y si no puedo, comillas ¿cuál es el problema? Comillas ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de este asunto que estoy recibiendo? O comillas ¿qué se puede hacer para darle sentido a esta transmisión algo embrollada que tengo? Comillas ¿cuál es la naturaleza del problema? Durante la comunicación, la velocidad de transmisión es un factor importante, directamente controlado por el emisor. Transmisión tanto demasiado rápida como demasiado lenta puede causar problema de recepción. Aquí el receptor debe decirle al emisor que descienda o suba para adaptarse a las necesidades del receptor. Perfectamente natural, la velocidad de transmisión debe adaptarse a la capacidad del operador receptor. Puede ser que el peso de los bits sea demasiado ligero y pierdo algunos de ellos. Si es así, ¿puede el emisor hacerlos un poco más largos, más pesados? Puede ser que los pulsos puntiagudos hayan sido redondeados demasiado para eliminar los chasquidos y las señales suenen secas. A velocidades más altas, si acaso los bits son demasiado pesados y confunden al oído. Hay cosas que el emisor puede ser capaz de modificar, pero debe ser dicho. En el capítulo 14 el oído hemos discutido algunas de las cosas que podemos hacer para ayudar, especialmente el uso de filtros. Aquí buscamos los requerimientos de filtrado de un filtro de audio. Queremos un filtro que separará la señal deseada y todavía la mantenga inteligible. En este punto, no nos importa qué frecuencia de radio de la señal está pasando por el receptor, solo la señal batida de audio, que es la salida.
Esa señal de audio consiste de una frecuencia de audio, la frecuencia de batido, análoga a la frecuencia portadora de una señal de AM, y la modulación dentro y fuera de su envoltura correspondiente a la modulación de audio de una señal de AM producida por el dispositivo de manipulado del transmisor. La frecuencia de audio se expresa en hercios o ciclos por segundo, mientras la correspondiente frecuencia de señalización telegráfica es expresada habitualmente en baudios. Un baudio equivale a un elemento telegráfico llamado unidad en el capítulo 28 por segundo. Ya que el baudio puede no ser familiar, vamos a examinarlo. El mínimo elemento telegráfico básico es el DIT, una señal activa durando una longitud dada de tiempo en segundos. Por ejemplo, una relación de 10 baudios de señalización significa que hay 10 elementos telegráficos básicos por segundo o 5 ciclos o Hz y cada elemento dura un 10 segundos, el recíproco de la relación de baudios. Obviamente, para percibir un DIT o una DA se requiere silencio tanto antes como después de ello. El mínimo elemento de silencio espacio es también igual a un DIT. Un DIT seguido por un elemento de espacio constituye una onda cuadrada de dos elementos telegráficos de longitud y puede ser llamado un ciclo, por analogía con un ciclo de onda senoidal. Esto está expresado simbólicamente en el capítulo 28 por 10. Entonces una serie continua de DITs debería dar una longitud de tiempo siendo el doble de tantos baudios como ciclos por segundo. Una secuencia de 25 tales DITs y espacios 10.101.010, 50 elementos en un segundo debería corresponder a una frecuencia de 25 hercios, 50 baudios. Es en ese sentido que comparamos estas dos frecuencias audiofrecuencia y frecuencia de manipulado telegráfico. Para un filtro los dos factores predominantes para la inteligibilidad son el ancho de paso de banda y la frecuencia central de la nota de batido. La forma real de la curva de respuesta de amplitud-frecuencia del filtro también es de importancia, aunque por otras razones, ver el capítulo 24 y manuales de ingeniería. Debe haber suficientes ciclos de audio para cubrir la figura de pulso de manipulado del elemento de código más pequeño, el DIT, de tal modo que todos los elementos de código comiencen y finalicen claramente y por ello adecuadamente pautados. Esto significa que la frecuencia central de audio tono de la nota batida debe ser suficientemente alta para prevenir a fondo la forma de onda cuadrada. Un análisis matemático Fourier muestra que la frecuencia central de audio necesita ser aproximadamente 7 veces la relación del ciclo telegráfico para dar la mejor forma de los pulsos telegráficos. Una frecuencia de onda cuadrada relativa a palabras por minuto, y la duración de una unidad telegráfica pueden ser realizadas para el inglés usando los datos del capítulo 28 como sigue. Para texto inglés normal, hay 49.38 elementos por palabra. Esto es solo un 1% menos que los 50 elementos normales usados como palabra normal de hoy, de modo que usaremos el estándar de 50 elementos. Si esta palabra de 50 elementos se asume, por ejemplo, para ser enviada en un segundo, tendrá una relación de 50 baudios, o 25 hercios, equivalente a CPS de onda cuadrada. Para este ejemplo entonces serán 60 palabras por minuto 60 ppm, una velocidad alta. Usando esto para convertir ppm a baudios multiplicamos ppm por 60-50, esto es, 1.2. Ya que la duración de un elemento telegráfico básico es el recíproco de la relación de baudios, en este caso será de un 50 segundos. Ahora para determinar la frecuencia de audio mínima para cubrir la figura de onda cuadrada telegráfica bien y dar realmente señales de código de audio de alta calidad, deben ser tomados en cuenta los siguientes factores. Al menos 2 muestras por ciclo de audiofrecuencia son necesarias para identificar una frecuencia. Este factor de 2 para muestras por ciclo es cancelado por los CPS1-2 relación de baudios, y, hasta el séptimo armónico es necesario para alta calidad. Así que, simplemente multiplica la relación de baudios por 7, el número armónico más alto. Para nuestro ejemplo de arriba de 60 ppm, esto significa una frecuencia de audio de 50x7 350 Hz para la mejor calidad de los pulsos de código. Se puede ver que, excepto para transmisiones de extremadamente alta velocidad,
No habrá problema, ya que los valores típicos de la frecuencia de batido están en el rango de 400.000 Hz. El mínimo ancho de banda estará relacionado con los límites de la estabilidad de la señal y la inteligibilidad. Si el ancho de banda es demasiado estrecho, la señal puede derivar y ser difícil encontrar de nuevo. Si es demasiado ancha, el riesgo aleatorio de ruido y señales interferentes aumenta. El tiempo de subida y caída de un filtro para entrada de onda cuadrada no debería exceder aproximadamente la mitad de un dB de longitud. Trabajando a través de la aritmética para 6 decibelios abajo muestra que el ancho de banda mínimo para el inglés normal no debería ser menor de aproximadamente 1.33 ppm. Esto es bien abajo del ancho de banda necesario para estabilidad de señal, de modo que no hay problema para el uso normal de CW. Finalmente, si tu copia no se ve que tenga buen sentido, y no hay modo de verificarlo, mira el final del capítulo 8 copiando para sugerencias. La señal requerida para CW con un 5% de errores de caracteres 20 decibelios por debajo que de una AM de doble banda lateral. Un buen operador con CW a 15 ppm en presencia de ruido térmico, una relación señal-ruido en un ancho de banda de 1 kHz de menos 1 decibelio se requiere para el 10% de errores de carácter y 1 decibelio para errores de carácter del 1%. Esta última está 22 decibelios por debajo la calidad de la doble banda lateral. No obstante, 17 decibelios por debajo de AM de doble banda lateral para CW fue elegida para contar diferencias entre operadores. Esto es, CW comparada con SSB necesita a 0 decibelios, necesita a 14 decibelios espacio para mejorar, necesita a 17 decibelios, 5 decibelios de diferencia en operadores. Referencia, relaciones de potencia y factor del operador. QST de febrero de 1967 páginas 46, Informe del Ejército US. Capítulo 24 Anchos de banda y chasquidos de manipulado. Como se discutió en el capítulo 23, la velocidad de manipulado es expresada habitualmente en baudios más que en hercios, o ciclos por segundo. Un baudio es un elemento manipulado por segundo, de modo que un ciclo de manipulado de un segundo de una onda cuadrada es igual a 2 baudios. Usando la palabra normal como 50 unidades, entonces ppm 1.2 baudios. Ya que 60 divididos por 50 unidades 1.2. El análisis armónico de la onda de manipulado on-off muestra que están presentes fuertes armónicos impares y débiles armónicos pares. Se encontró que bajo buenas condiciones, resulta adecuada lectura cuando está presente el tercer armónico, pero bajo pobres condiciones necesitamos hasta el quinto armónico. Realmente la buena calidad, no obstante, incluirá hasta el séptimo armónico. Las regulaciones internacionales tienen especificado en consecuencia que los anchos de banda mínimos aceptables deben ser al menos 3 veces la velocidad de manipulado en baudios para buenas condiciones y 5 veces para condiciones pobres. Esto es, trabajando desde el estándar ppm, convertir a baudios dividiendo por 1.2, luego multiplicar por el armónico más alto 3, 5 o 7 deseado. Ya que esto modula la frecuencia portadora, el ancho de banda transmitido será el doble de este valor debido a la suma y diferentes frecuencias. En consecuencia, para 20 ppm, la cobertura del tercer armónico requiere un filtro de ancho de banda de 50 Hz, para la cobertura del quinto armónico un filtro de ancho de banda de 83.3 Hz. Una onda cuadrada perfecta generará fuerte sobreviaje transitorio, tanto al inicio como al final de cada pulso. Estos picos son especialmente criticables, ya que generan una multitud de armónicos, los cuales interferirán otras transmisiones. Para el operador receptor producen una desagradable calidad discordante, formándose alrededor de las esquinas afiladas de la onda haciendo un retraso de 5 a 7 milisegundos da satisfactoria recepción, pero si se alarga demasiado tiende a difuminar las señales y hacerlas duras de leer. Esta situación solo puede ser resuelta por el transmisor, por supuesto. Se puede ver que hay un delicado balance entre buena calidad y conflictivos armónicos. Refiérete a los manuales para medidas correctoras.
Capítulo 25. Anuncios de cursos de código y dispositivos. En los viejos tiempos las fechas muestran lo que he sido capaz de encontrar. Estos elementos son un suplemento parcial para el capítulo 25. El primer emisor de Morse usaba caracteres levantados como dientes en una regla de borde recto, sobre la cual un contactor seguidor era empujado en orden a enviar. Sin duda derivado de esta idea de Morse en 1844 se piensa que fue construida una placa transmisora, un tablero de material aislante teniendo los caracteres de código compuestos de trozos de metal embebidos en él. Estaban de tal forma distribuidos que producían el carácter de código cuyo nombre estaba marcado al lado cuando una aguja de metal era arrastrada por la superficie a una velocidad constante. Tal placa fue diseñada independientemente en Alemania por el 1850. Los profesores telegrafistas comprendieron pronto que el estudiante necesita un montón de escucha práctica con buena calidad de transmisión. La placa transmisora puede haber sido el dispositivo de autoenseñanza más temprano. Tales tableros fueron anunciados hasta tan tarde como 1960. El omnígrafo, el cual llegó por primera vez en 1901, era una derivación obvia del emisor de Morse con su dentadura elevada. Era un dispositivo mecánico consistente de una manivela de mano, un motor eléctrico o de relojería para conducir un montaje de delgados discos de metal intercambiables orientando los caracteres de código a un dispositivo seguidor de manipulado. Varios discos eran apilados juntos en un eje portador, el cual era conducido por el motor. El montaje completo de discos parecía como un cilindro con pequeños bultos en él. Estaba provisto de un amplio rango de velocidades desde 5 hasta 60 ppm por el ajuste del freno en un control de bolas que mantenía la velocidad constante después que era ajustado. Cada grupo tenía 5 grupos de caracteres de código cortados como dentaduras alrededor de su perímetro, y cada grupo estaba compuesto de 5 caracteres más un espacio separador. Un seguidor tensado con un muelle se paseaba por los bordes de los discos, abriendo y cerrando los contactos de manipulado. Un mecanismo secuenciador inteligentemente ajustado actuaba por la rotación del carro de discos causando al seguidor que se moviese arriba o abajo en los puntos seleccionados por el usuario durante cada revolución. Varios modelos proporcionaron desde 5 a 10 o más discos. Cambiando el apilamiento de los discos y ajustando el mecanismo secuenciador, los 5 grupos de caracteres podían ser enviados en muchas secuencias diferentes. No había, sin embargo, ningún modo de alterar el orden de caracteres en un grupo, y todos los movimientos del seguidor manipulador ocurrían entre grupos. Estas máquinas fueron para ser usadas con un resonador para Morse americano o un zumbador o oscilador para el Morse internacional. Parece haber tenido un muy amplio uso para el aprendizaje básico y desarrollo de velocidad entre operadores, incluyendo aficionados. Los anunciantes solían afirmar que un mes de estudio serio podía calificar un operador. Las autoridades de licenciatura gubernamental también usaron omnígrafos para administrar los exámenes de código para licencias de operador durante muchos años, al menos hasta 1930, cuando yo fui examinado. La compañía Omnigraph Manufacturing, Nueva York. Un anuncio leído en 1922. Aprenda telegrafía sin hilos o Morse en casa en la mitad del tiempo habitual. Simplemente escuchando, el omnígrafo hará la enseñanza. Estará sorprendido lo rápido que conseguirá velocidad. Incluso si ya es un operador, el omnígrafo le ayudará. Le hará más competente, más preciso y más seguro. En 1918 la compañía Electro-Importing, NY, los anunciaba comenzando en $16 para una máquina de 5 discos, y $23 para un modelo de 15 discos. Estaban disponibles discos adicionales a 5 por $1. En 1902 fue publicado el libro Autoenseñanza de Telegrafía de Thomas A. Edison por Frederick J. Drake y Co. en Chicago. Fue escrito con la filosofía de que no es la velocidad a la que suena la letra la que deja perplejo al alumno, es la rápida sucesión en la que fluyen una tras otra. Esto es idéntico con el método llamado Farnsworth de hoy. El libro era acompañado con un pequeño arrastrador de cinta conducido por manivela de mano y un juego de cintas de papel con los caracteres de código perforados en ellas. Las cintas estaban diseñadas para comenzar con espaciado muy ancho entre caracteres,
y según progresaba el estudiante estos espacios eran reducidos al normal. La meta era una velocidad práctica de trabajo de 25 ppm. Las velocidades reales, por supuesto, dependían de lo rápido que el estudiante giraba la palanca de la máquina. En 1917 se ve que llegó el juego de 6 grabaciones fonográficas de doble cara de Marconi Victor, descrito como el primer curso solo de sonido para Morse internacional para un fonógrafo. Consistía de 12 lecciones grabadas en 6 discos de 78 revoluciones por minuto producidos por un experto en código, aprobado por la compañía Marconi Wireless Telegraph y puesta por la compañía fonográfica Victor. Las lecciones 1 y 2 daban el código y signos convencionales. Las lecciones 3 y 4 contenían sentencias fáciles, etc. Las lecciones 5 y 6 eran despachos de prensa Marconi y luego mensajes con interferencia estática. Las lecciones 7 y 8 eran prensa con estática, y mensajes con errores y correcciones. La lección 9 era prensa con interferencia de otra estación. Las lecciones 10 a 12 eran grupos de figuras, palabras de 10 letras y grupos de código de 10 letras. Era un ambicioso programa que incluía problemas de recepción prácticos, típicos y realistas. El tiempo de reproducción era corto. En 1932 la Wireless Press, Nueva York, anunció: estudie el código en cualquier sitio. El anuncio decía: esta nueva forma, el método de sonido para memorizar el código. Para tener éxito en la telegrafía de letras deben aprenderse por el sonido. Cada letra tiene una cadencia distintiva de ritmo, el cual es fácilmente memorizado en unas cuantas horas de práctica. Las cartas añadidas dan la clave para el ritmo de cada letra del alfabeto telegráfico. No forma imágenes en la mente del estudiante, en su lugar es memorizado un sonido como una partitura de música. 1 hora al día dedicada a memorizar los distintivos ritmos de cada letra habilitarán al estudiante a enviar o recibir un mensaje en unas pocas semanas. El principiante es fuertemente advertido de no practicar con cartas o libros, que muestran los dots y dashes reales. Una vez que una imagen de cada letra se forma en la memoria se encontrará difícil de enviar o recibir por sonido. No intente enseñar a los oídos a través de los ojos. Debería ser muy interesante ver una copia de su método de curso. Instituto Nacional de Radio. Washington 600. Radio News, septiembre de 1921. El maravilloso natrómetro le da la velocidad de código en la mitad del tiempo habitual, enviará mensajes de una forma humana y no mecánica a una relación que puede variar desde 3 a 30 palabras por minuto. El efecto de interferencia estática puede ser añadido a los mensajes que están siendo copiados. Un principiante puede aprender rápidamente el alfabeto desde nuestro disco A. La foto muestra un mecanismo similar al omnígrafo, pero de la mitad de tamaño, usando 10 discos que pueden intercambiarse. El precio no estaba fijado. El primer anuncio para la Dodge Radio Shortcut, posteriormente Shortcut llamado BKM Airsbug, por CK Dodge, Mamaroneck, NY, fue visto en Radio News de diciembre de 1921. El anuncio decía: memorice el código continental casi instantáneamente. 2000 principiantes en 44 estados han informado dominar SIC el código en 20 minutos, en 1 hora, 1 tarde, etc., etc. Era un gran anuncio de 5/8 de columna. El anuncio habitual posterior fue de 1 pulgada en una columna, aunque algunas veces más grande. El precio para el primer era de $3 para folleto pequeño. Estos anuncios aparecieron por muchos años después. Este es el despreciable método Eaton-Otter Raw Lemon mencionado en el capítulo 21. Memo Code, H.C. Fairchild, Newark N.J. Radio News agosto de 1922. Chicos y adultos, háganse verdaderos radiooperadores. Con mi sistema y carta, conocerá el código en 30 minutos. Sistema completo $1, un juego práctico de llave y zumbador intermitente disponible con el curso por $5. En 1922 un anuncio de Radio News de octubre de 1922 leía: el más rápido modo de aprender el código de radio. La compañía American Code de Nueva York puso un curso fonográfico grabado por el famoso héroe operador Jack Vince,
quien con bravura y destreza salvó casi todas las vidas a bordo del transatlántico Republic después que fuera golpeado en 1909. 2 grabaciones fonográficas hechas por Jack Vince y libro de texto $2. Este curso afirmaba ser capaz de enseñar el código en una tarde. Bonita ambición. Compañía Teleplex, Nueva York. Primer anuncio en la QST abril de 1927, el modo fácil para aprender el código corta el tiempo de aprendizaje a la mitad. El famoso Teleplex para autoinstrucción en casa. La más rápida, fácil y económica vía de aprendizaje de Morse o Continental. Reproduce fielmente transmisión real de operadores expertos, el anuncio del siguiente mes, comillas al fin. El famoso Teleplex, con solo una vuelta de tornillo, 5 a 80 palabras por minuto, el tercer mes, aprenda el código en casa de este fácil modo con Teleplex. Curso completo, proporcionaba un manual de instrucción del código y ayuda y consejo personal por correspondencia. Era inicialmente una máquina de cinta de papel perforada conducida por resorte. Los modelos posteriores eran conducidos por motor eléctrico. En 1942 produjeron un modelo de cinta de papel que podía grabar una de nuestras propias transmisiones usando medios electroquímicos al igual que enviar cintas preparadas por el usuario. En 1956 volvieron con la cinta perforada de nuevo, y en 1959 fueron a una máquina recordando el omniógrafo. Los precios nunca se publicaron en los anuncios. La compañía Teleplex más tarde trajo un manipulador mecánico del tipo cinta de papel tintado, que estuvo disponible por muchos años. Usó el movimiento lateral de un bolígrafo con una tinta conductora aparentemente hecha de un compuesto de plata, y fue seguido de un diseño similar mecánico usando una cinta de papel tratada químicamente. El usuario podía hacer sus propias grabaciones con una llave o desde un receptor. La reproducción era por un par de dedos tensados por muelle, que contactaban la cinta conductora para cerrar el circuito. Diseños posteriores usaron una fotocélula en lugar de contacto eléctrico directo para lectura de las cintas. Esto permitía el uso de tintas no conductoras. Estas diferían solo un grado del registrador original de Morse. La compañía de McElroy también manufacturó este tipo de sistema de grabación. Estos tipos de sistemas estaban generalmente bastante lejos del monedero del aficionado medio. El sistema Candler, Chicago. Primer anuncio visto en la QST fechada en septiembre de 1928, probablemente anunciado más temprano en otras revistas. Último anuncio visto en la QST febrero de 1959. Énfasis en alta velocidad y naturaleza científica del curso. Grandes anuncios de vez en cuando, pero normalmente aproximadamente 1 pulgada en una columna. El precio no anunciado. Ver el capítulo 30. La compañía Instructograph, Chicago. Debe haber estado en uso antes del primer anuncio visto en la QST de enero de 1934. Comillas código profesor el modo científico, fácil y rápido de aprender el código. Máquinas, cintas e instrucción completa a la venta o alquiler. Similar a la máquina de cinta de papel perforada de Teleplex, velocidades de 3 a 40 ppm. Los últimos anuncios vistos en 1970 en el handbook de la ARRL. Otros dispositivos incluían máquinas para producir práctica de código usando cintas de papel perforadas. Las cintas estaban arrolladas en carretes y tiradas por un motor de resorte tipo relojería o motor eléctrico teniendo velocidades ajustables. Las perforaciones de la cinta actuaban un contactor tensado por muelle para abrir y cerrar el circuito. Máquinas comerciales estuvieron en uso bastante antes que entrasen en el campo aficionado. Allí, Teleplex e Instructograph fueron las primeras y mejor conocidas. Otros imitadores posteriores fueron la Corporación Automatic Telegraph Keller, Gardner y Co., etc. Unos pocos, provistos de cintas perforadas por los propios usuarios. Ted McElroy, el durante largo tiempo campeón de velocidad de código, comenzó haciendo una serie de similar equipo de alta calidad principalmente para uso comercial y militar durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y continuó por algún tiempo después. Algunas de estas unidades podían ser alquiladas al igual que compradas completamente. En cualquier caso, ello abarcaba una importante cantidad de dinero,
lo cual no podían afrontar muchos aficionados. Además, la variedad y cantidad de material práctico que proporcionaban era a menudo bastante limitado. El curso de código gratuito de McElroy ofrecido en 1945 y de nuevo en 1950 parece haber estado asociado con el uso de una de sus máquinas de código. Para su uso reclamaba que era asumiendo que la persona media practicará varias horas el primer día, podemos decirte, que estarás copiando desde ese primer día, palabras y sentencias para la relación de carácter de 20 ppm. Ted había tomado la mitad del alfabeto y preparado una cinta de práctica, la cual corría durante una hora completa sin detención a 20 ppm. No podías copiar 20 palabras completas en un minuto, pero cada letra que escribías era cogida por tus oídos a una relación total de 20 ppm, y el espacio entre las letras llegaba a ser progresivamente más corto según los rollos salían. Una extraña pequeña unidad ofrecida en 1970 era llamada el cotutor. Era solo un simple silbato con un juego de discos, los cuales contenían el alfabeto y números. Cada disco tenía 6 caracteres, perforados a través de modo que los caracteres deberían sonar cuando uno soplaba la boquilla mientras al mismo tiempo se giraba el disco con la mano. Grabadores y ordenadores. El punto real de cambio en la disponibilidad y variedad llegó con el advenimiento primero del grabador de hilo y luego con los grabadores de cinta. Aquí, como el fonógrafo, la máquina fue probablemente alguna ya poseída y podría ser usada para otras cosas además de para aprendizaje del código. Esto mantenía el coste bajo. Muchos prepararon cintas de código ya comercialmente disponibles, o podían ser grabadas de la radio u otras fuentes y reproducidas una y otra vez cuando se deseaba. Muchos buenos cursos llegaron a estar disponibles y muchos están disponibles hoy. Algunos teclados electrónicos y semiautomáticos ofrecen una amplia variedad de materiales de práctica preprogramados para práctica. Una de sus muchas ventajas es que siempre producen caracteres perfectamente formados, algo que acelera enormemente el aprendizaje inicial. Pero los ordenadores personales, que entraron activamente en escena en los comienzos de 1980, ofrecen el rango más amplio para el aprendizaje básico del código y para el avance en la destreza. Una amplia variedad de programas gratuitos para el aprendizaje y práctica están disponibles, al igual que programas producidos comercialmente. No pocos programadores de PC han sido capaces de preparar sus propios programas a medida para sus propias necesidades particulares. Un número de programas interactivos están disponibles que dan tanto ayuda inmediata como retrasada para el estudiante. Estos ofrecen una ayuda tremenda en el aprendizaje. Algunos también permiten a los estudiantes más avanzados a conducir QSOs con el programa de ordenador, como si estuviese realmente en el aire. El potencial aquí es grande ciertamente. Ver el capítulo 16. Finalmente, hay disponibles programas de ordenador y dispositivos que pueden leer código recibido de transmisiones. Para el estudiante que ha accedido a uno de estos, le dará una oportunidad para probar su propia transmisión con precisión. No obstante, no son recomendados como sustitutos de la recepción personal por oído. 125 Capítulo 26 Concursos de velocidad. Los concursos de velocidad, oficiales y extraoficiales, han estado casi en toda la historia de la telegrafía en América. Tanto profesionales y aficionados han tenido un orgullo de logro, lo cual mostró competición para exhibición y recompensa. Los concursos de velocidad proporcionaron esto. Después de la Primera Guerra Mundial, los concursos de velocidad entre aficionados, también abiertos a otros, llegaron bajo el patrocinio de la ARRL, y también de grupos locales de aficionados y clubes. Ted McElroy, que no era un aficionado, estuvo como campeón mundial de velocidad por décadas comenzando en 1922. En 1933 lo perdió por Joseph W. Chaplin, pero recuperó el título de nuevo en 1935. Hubo otros dos que demostraron casi igual habilidad. Y McElroy mismo dijo en una ocasión que probablemente había muchos otros que eran tan buenos o mejores que él. Varios registros extraoficiales han sido establecidos en este país, y últimamente los clubes europeos han informado de algunos asombrosos campeones de alta velocidad. Al principio, en los finales del siglo XIX,
Los concursos trataban solo con la habilidad de transmisión. Esto implicaba que la habilidad de recepción excedía su habilidad para transmitir, lo que es confirmado al leer la historia. Los operadores solo estuvieron limitados por su habilidad de transmisión. Solo más tarde, con las llaves de velocidad y luego las máquinas de transmisión introducidas, realmente pudo ser lograda la transmisión de alta velocidad, haciendo que llegasen a ser importantes los concursos de recepción. Eso abarcó hasta el cambio de siglo. Ya hemos visto las habilidades de transmisión en el capítulo 9, de modo que aquí vamos a girar a los concursos de recepción. Tenemos pequeños detalles de la mayoría de estos concursos de recepción. No obstante, para uno dirigido en la convención de la ARRL en Chicago, en agosto de 1933, donde el en otros tiempos campeón mundial Ted McElroy fue derrotado por Joseph W. Chaplin, tenemos extensa información proporcionada por Ivan S. Kochesal, uno de los 4 jueces. El señor Kochesal era un operador telegráfico, y más tarde vicepresidente de la Western Union. Era el único juez no aficionado. QST noviembre de 1933 páginas 3, correspondencia personal con el señor Kochesal y comentarios de McElroy, etc. De estos materiales el concurso puede ser descrito como sigue: era un campeonato abierto para el título y copa de velocidad mundial. Más de 250 concursantes, entre aficionados y profesionales. Fueron otorgados trofeos de plata en 8 clases, comenzando en 8 ppm. El concurso corría en 2 secciones, la primera una prueba clasificatoria preliminar, el 4 de agosto, eliminando a la mayoría de concursantes, y la vuelta final el siguiente día. La primera sección de la prueba comenzaba a 8 ppm, luego 10, y a incrementos de 5 ppm hasta 55 ppm. A cada cambio de velocidad los concursantes primero escuchaban alguna cinta de material familiar, seguido inmediatamente por la nueva cinta de prueba. El material de la cinta de la prueba era inglés llano tomado de periódicos de Chicago y editado cuidadosamente de modo que no contenía palabras difíciles o inusuales o figuras, y solo las puntuaciones más simples. Cada sección de la cinta de prueba corría 5 minutos a cada velocidad. El equipo proporcionaba 200 pares de auriculares para escuchar el tono de 1000 ciclos del oscilador que era controlado por un manipulador automático Beatstone. La sala de prueba disponible era pequeña y no muchos espectadores podían ver el proceso. Debido a que había tantos concursantes, las primeras series de la prueba tenían que correr en 2 cabezas de serie. Las reacciones personales del señor Kochesal para las pruebas son interesantes. A 8 ppm estabas sentado y mano sobre mano, bostezabas. A 15 tomabas tu lápiz y sin pizca de prisa lo ponías. A 20 ves los primeros signos de vida. Por 1 minuto o 2 te sientas y copias, y luego, en un segundo pensamiento, echas tu silla hacia adelante un poco y pones recto el papel. A 25 dejas de estar atrás, decides cerrar la ranura hasta que lees una palabra por detrás del emisor. No está mal ahora. A 30 la diversión empieza. Puedes leerlo casi todo, pero el lápiz se ve que está yendo un poco perezoso, mejor hacer un registro en rodillo máquina de escribir. A 35 comienzas por primera vez a pensar en errores, ¿cuántos puedo permitir en una prueba de 5 minutos? A 40 llega a estar más caliente y repentino también. Las últimas 5 ppm tienen más picante, se ve, que las primeras 30. Ahora te estás defendiendo como un operador telegráfico o radio comercial de primera. Sales de la preocupación de simples letras erróneas y comienzas a esperar que puedes poner una línea mecanografiada sin dejar una palabra. A 45 empieza el baile. Abandonas, pero la mitad de una docena de campeones continúan. A 50 ppm los dots y dashes se empañan y mezclan. A 53 es solo un montón de estática, no tiene sentido intentar oír nada. A 55 no hay cambio. Justo tan fácil como leer el QRN estática, según cada grupo alcanzaba su límite, los concursantes dejaban la sala de prueba. Finalmente, 8 pasaron la prueba hasta el final. Entre esta sección de la prueba y la última, un operador de cable de la UNC, J.C. Smith, copió código de cifras sólidas de 5 letras correctamente a 45 ppm,
haciendo que los otros concursantes se vieran como aficionados, y esto puso sus posiciones en una postura más igualitaria para continuar en el afine de la velocidad. La cinta de prueba para la última vuelta había sido preparada y sellada en Nueva York en presencia del inspector Manning de la Comisión Federal de Radio, y fue abierta por el inspector Hayes de la oficina de Chicago en la escena del concurso. La última vuelta comenzó a 40 ppm, luego 45, luego 50, 53, 54.1, 57.3 y 61.6 ppm. La máquina aparentemente no podía ser ajustada con precisión a estas velocidades, y la velocidad era determinada después por el contaje de palabras y tiempo empleado. Las normas del concurso permitían un máximo del 1% de error cada 5 minutos de marcha. A 61.6 ppm fueron hechos más de 15 errores. A 57.3432 caracteres o 286.5 palabras de 5 letras, Chaplin tenía 11 errores de un máximo permitido de 14, mientras a 54.1 ppm tuvo 5 errores, y McElroy hizo 8 a esta velocidad más baja. Chaplin fue declarado ganador a 57.3, rompiendo el récord de 11 años de McElroy 1922 de 56.5 con un error en una carrera de 3 minutos. De esto podemos ver que la palabra de 5 letras ha sido estándar por algún tiempo, y es de hecho representativa del inglés regular. No es difícil comparar con la palabra estándar de 50 unidades como en París usando tablas de letras frecuentes tal como se usa en criptoanálisis. Ver el capítulo 25. Desde esto puede ser mostrado que un contaje de palabra basado en inglés estándar escrito puede esperarse que esté entre un 1% del actual estándar de 50 unidades por palabra. Considerando los concursos de velocidad en general, Lavon R. McDonald escribió en 1940, acerca de las pruebas de velocidad, es usado el contaje gubernamental, esto es 5 unidades en la palabra. Solo es usado inglés llano de periódicos, teniendo todo significado claro, no material con trampa. Para el bien conocido concurso de velocidad de 1939, donde McElroy fue acreditado ganador con una velocidad de 75.2 ppm, McDonald escribió, en el certamen de Aseville, la velocidad era prácticamente la misma para McElroy y para mí. Ambos copiamos seguido asuntos de prensa preparados por la FCC, pero se envió algo liosa a 77 ppm y no conseguí un buen comienzo. McElroy hizo algo parecido a copiar, pero pronto se vio irregular, de modo que le dieron su 75.2, supongo que fue eso. Si solo hubiese contado copia de primera clase, debería haber finalizado en un empate. McElroy y yo hemos tenido aproximadamente la misma experiencia. En el momento presente los europeos parece que han excedido nuestros récords de concursos de velocidades. En el concurso del Campeonato Telegráfico de Alta Velocidad de 1991 de la Unión Internacional de Radio Aficionados y Oleg Buzov a 4 FBP copió 530 figuras números por minuto con solo un error, esto es 106 ppm, 8.83 figuras por segundo asombroso. Ver Morsum Magnificant 22:4. No obstante, la duración de estas pruebas está establecida en 1 minuto. Esto se ve bastante más corto en sí o ser en ningún modo directamente comparable con los concursos que corren en América. Se ve bastante dudoso que estas velocidades se pudiesen mantener por 3 a 5 minutos. Algunos otros que han conseguido muy altas velocidades han sido, Eugene Aubel W9 después W7D, Bailand M. Groves, J.W. Champlin, J.B. Donnelly, V. S. Carney, J.S. Carter, Carl G. Schall W4PI, Frank E. Conley, Belse Burton. Capítulo 27 Abreviaturas. Algunas de las abreviaturas más comunes en trabajo de CWABTAGN Anti-BC y BCLBKC CW 510 FBGAGEGMGNGN de Good H y Horas HVHW 549 MSGN número NW Obispo Onda Media OPOTSPWRRRCDRCVRRF y RIGRPTS set siguientes que desrite MWTNXTT TUTVYRVYKD
Abouta acerca again de nuevo antena broadcast interferencia de radiodifusión broadcast listener escucha de radio break interrupción yes cool podía sí y o later hasta luego because porque continuous wave código telegráfico distancia x fine business, excelente buen trabajo, excelente go ahead, good afternoon adelante. Buenas tardes, good evening, buenas noches, good morning, buenos días, good night, buenas noches, ground tierra, good bien high, la falto. Reírse era aquí llave haber tener how como por operator pobre operador message mensaje no number número no ahora old boy viejo chico old man viejo hombre operator operador old timer veterano please por favor power potencia recibidas transmitted recibido igual que transmitido receiver receptor radio freq interferencia de radio frecuencia station equipment equipo de la estación repeat repita, le repito and decide dicho signal. Signature señal, firma schedule cita sorry lo siento tomorrow mañana thanks gracias TTS. Aquel tank gracias a ti televisión interferencia de televisión your to suber y muy mucho work trabajado. WKG working trabajando level bien good bowl podría WX beater tiempo meteorológico XMTR transmitter transmisor XTAL cristal xilbife esposa YL young lady señorita. Abreviaturas usadas en el manejo de tráfico AABADRBNCFMCK 950 GBAMS Genil PBL referencia Sine TXT 95 WWW de al after todo después de al before o todo antes address dirección al between todo entre confirmar check comprobar deliberada entregado repartido give vector address dar una dirección mejor prefix to radiogram nothing, y have nothing for nada. No tengo nada preámbulo refer to referirse a OPRs iniciales personales del operador texto prefix to service message prefijado al servicio de mensaje word after palabra después de word before palabra antes de word palabra. Ejemplos del código Phillips. El código Phillips fue desarrollado para elevar la habilidad de transmisión del operador a la del operador receptor, que normalmente podía recibir mucho más rápido de lo que nadie podía enviar a mano. El código Phillips es un sistema rígido, sistemático, de abreviaturas usadas con el deletreo normal de otras palabras, y recorta el tiempo total de transmisión a la mitad. Había aproximadamente 6.000 abreviaturas bajo este sistema largamente usado. Fue usado en transmisiones de prensa comercial noticias. Un operador adiestrado se podía mantener fácilmente escribiendo las palabras enteras tan rápido como el emisor podía enviar a mano, pero no se atrevía a dejar que su mente se apartara del camino. Las palabras eran cortadas a su piedra angular, dejando solo las letras que llevaban el peso de su pronunciación. Ver la lista inferior de cómo era hecho esto. Palabras abreviadas fueron modificadas por, y añadiendo de para el pasivo de los verbos y g para los gerundios, s fue añadida a los nombres para su plural, algunas palabras añadieron b. Un par de simples ejemplos de texto son dados aquí. Ejemplo de 188 letras reducidas a 116 61.7%, TDCN 400 meante NF un precedente tuo y CDYBTL, TFSDUSX a surrogate moter WSTKN tu TRLF o backing auto ANAGM tu turno VH sebore un cat. Trasladado en texto normal, dice, de decisión could meande en ofre un precedente to oyar custody battle, the first in the United States in which a surrogate motor was taken to trial for backing out of an agreement to turn over a child sebore under contract. Ave about acerca BV above arriba ADZ advise anuncio a F after después agosto again de nuevo a J adjust ajuste. ANRARAX IAN GAIM BBC BDBF BHBK BNBTN BTRCCCN 400 CKCKT 150 CLOC LRCM BCN GCTCUCY de 1000 de TEDUX MGIE QQPTF FDF JFMF RFTF YGG de GGG MGT GGVH DHM horas HSHVHW y CW 999 INVG 9 kilovatios 55.
Anoter otro answer pregunta ask respuesta en y nunca anything ninguna cosa anymore nunca más beser estar because evita causa de board tablero consejo before antes botambos break interrumpir en siendo estando between entre vector mejor si ver conclusión coult podía check comprobar circuito cal llamada close cerrar acercar clear limpiar despejar combine combinar change cambio conectar current actual copia inde en el ladid hecho donut no duplex emergencia equipar equipment equipo off del de la fin de encontrar found encontrado from de desde for de por el for your information para su información from de desde God when going yendo gentleman caballero getting consiguiendo give daras tener tenido in the ear aquí, o iris suave a ver how como in connection en conexión inmediatamente investigate investigar it is snow saberle ave dejar. MMKMSGMSJMSRNNANF ni número NTG número NVNX o de OFSOPOTR o VPGHPLSQQKS SAF SAP SDSET SSMSMGSNSNCSPLSTNSVLTTGHTG repite KTMTNK trute STTTTWYUNURVYWWWHUI bit more más make crear missing desaparecido mensaje me asure medida not no name nombre notificar night noche near cerca nothing nada number número never nunca next siguiente orden office oficina operate dirigir otro over sobre paragraph párrafo please por favor ronde en el la quick rápido send enviar zonas feasible tan pronto sea viable zonas posible tan pronto sea posible Soul podrías haber dicho Sais dice some algo some en alguna parte. Someting algo así son pronto since desde entonces especial station estación several varios de la telegraph otogeter junto time hora tiempo take tomarten los lesting pensar troug a través de tis estotad de tomorrow mañana te ellos utu until hasta your tus tuyo ver y mucho bit con debería bron error bit que cual vil auxiliar futuro bitin entre bitness testigo presenciar. WKBAT de WN ven cuando WO quien WR fui estuve WS Bas fue estuvo WT bat que WY vi porque ya yesterday ayer además de estas hay un gran número de abreviaturas especiales muy cortas para frases comunes en lanzamientos de prensa, tal como para presidente de los Estados Unidos de América, etc. Normalmente consisten de 3-5 letras, muy cortos. Unas cuantas señales Z útiles. Las señales Z fueron desarrolladas y usadas durante un tiempo por operadores comerciales. Unas cuantas de ellas que pueden ser útiles para los aficionados son ZCG, ZCP, ZLS, ZSH, ZOC, ZSR, ZGS, ZWR, ZFS, ZVS, ZFB, ZGW, ZS, ZANZUB, ZVF, ZDH, ZMO, ZMQ, ZLB, ZWO, ZWT, ZSF, ZSS, ZTH, ZFS, ZAP, ZHC, ZRO. Buenas condiciones locales de recepción, malas condiciones locales de recepción. Estamos sufriendo una tormenta eléctrica. La estática es muy dura aquí estamos recibiendo ok tus señales son fuertemente leíbles tus señales están aumentando tus señales son débiles pero leíbles tus señales se están desvaneciendo ligeramente las señales varían en intensidad tus señales se desvanecen malamente tus señales se debilitan tus señales son ilegibles no podemos recibir absolutamente nada somos incapaces de interrumpirte tus señales están variando en frecuencia tus bits son demasiado pesados largos por favor ajustalos espera un momento. Espera da largas pausas envía palabras una vez envía palabras dos veces envía más rápido envía más despacio envío a mano cesa la transmisión reconocer por favor cómo son las condiciones de recepción. ¿Estás recibiendo bien? Notarás que estas señales son mucho más fáciles de recordar que las señales Q. Las dos letras siguientes a la Z son sugerentes. QST noviembre de 1943 páginas 63. Esto es válido para la transcripción inglesa, no empleada aquí nota del traductor. En 1910 algunas abreviaturas de la telegrafía sin hilos fueron, GEAGOEAD adelante 4 por favor comienza donde, 13 entendido, 25 estoy ocupado ahora, 30 no más, 77 mensaje para ti, 99 no te metas.
Capítulo 28 Recuentos de frecuencia de letras, Morse Internacional. Los recuentos de frecuencia de letras columna más a la izquierda están tomados de uno de los libros comunes en criptoanálisis, basado en el número de incidencias por mil en material de texto de inglés normal. Cada carácter es analizado estructura en unidades, 1 para la duración mínima de señal un bit, 111 duración de 3 unidades para una DA, y cada unidad igual de silencio indicada por 00. Las 3 unidades de silencio requeridas separando cada carácter son añadidas 000 a cada uno. Frecuencia letra estructura unidades total. E mayúscula. T mayúscula. N mayúscula. R mayúscula. O mayúscula. A mayúscula. I mayúscula. S mayúscula. D mayúscula. L mayúscula. H mayúscula. C mayúscula. F mayúscula. P mayúscula. U mayúscula. M mayúscula. I16. G mayúscula. W mayúscula. V mayúscula. P mayúscula. X mayúscula. Q16. K mayúscula. J16. Z mayúscula. Media lona estructura. De arriba, si tomamos 5 veces la longitud media de letra de arriba y añadimos el espacio requerido para el espaciado de palabra 7 en total o 0,0000000 llegamos a la longitud de palabra de inglés normal como 5x9.0976449.38. Esto es justo un poco menos del 1% más corto que las 50 unidades de la palabra estándar. Por contraste, un grupo aleatorio de 5 letras promedia 60.15 unidades. Esto es un 20.3% más largo que la longitud de palabra normal inglesa. Un análisis similar de números mostrará que la longitud media de un número es de 17 unidades mínimo 12, máximo 22 o un grupo de 5 números toma aproximadamente 1.78 veces más largo para transmitir que una palabra de 5 letras. Comparando estos cálculos mostrarán alguna de las razones de por qué las velocidades de recepción varían con la clase de material que está siendo enviado. Como tema de interés, aquí listamos las letras de la más corta a la más larga por número de unidades menos espacio de letra. Nota que todas las longitudes son números impares. 1E, 3I, T, 5A, N, S, 7D, H, M, R, U, 9B, F, G, K, L, V, W, 11C, O, P, X, Z, 13J, Q, Y. Adaptaciones extranjeras del código Morse internacional. Si los mismos tipos de cálculos son llevados a varios lenguajes extranjeros, son obtenidos los siguientes resultados para la longitud media de carácter. Datos de frecuencia desde Secret and Urgence, Fletcher Pratt 1942 tablas 2 a 4, páginas 253 alemán 8640, francés 8694, español 8286. Estos varían en la media desde un 5 a 9% más cortos por carácter que el inglés. Se ve poco dudoso que si el código fuera algo rediseñado y ajustado para optimizarlo al inglés podría ser hecha una reducción del 5%. Para el código Morse americano original, el señor Ivan Kogesal hizo un análisis comparativo del Morse americano, usando las mismas longitudes normales de DA y espaciados de palabra una unidad más cortos, y llegó a una longitud media de letra frecuencia de 7.978 comparado con 9.076 y longitud media de número de 14. Como se anotó en el capítulo 16, el ritmo del Morse americano está abierto a considerable variación. Capítulo 29 Las investigaciones Koch. Las investigaciones obviamente extensas de Ludwig Koch, psicólogo en Die Technische Hochschule, Braunschweig, Alemania, informadas en enero y febrero de 1936. Ver fuentes, fueron virtualmente desconocidas fuera de Alemania. Su objetivo fue descubrir el modo más eficaz para enseñar el código Morse a posibles operadores radio.